llega acá y punto. Hola, me prestó el libro y yo, coño, su madre, ¿qué tiene? Parecemos de esos monos como que ¿Cómo están? Una vez más, otro viernes acá acompañándolos a ustedes en Hablemos de. Yo soy Juan y estoy aquí junto con mi amiga Natalie Wii. Otro viernes conversando y hablando en realidad temas que tal vez no le importan a nadie más que a nosotros dos. Pero sí, ustedes nos han hecho partícipe de sus días viernes, así que un aplausito pequeño para ustedes y muchas gracias. Antes de partir el capítulo de hoy día, que supuestamente ya saben ya por el título, obvio. Yo no sé. ¿No sabí? No. Esto es toda una sorpresa para ti. Hay que darle nuestro tiempo a nuestras redes sociales. Estamos en... Hablemos de guión bajo Podcast Chile. Algún día lo voy a chuntar, no es para otro lado. En Instagram. Y también estamos en... Hablemos de 3 puntitos. En YouTube. Así que síganos, compartan, comenten, denle con tutti porque nos sirve caleta que tengamos un feedback con ustedes. Y también sabemos que les gusta, que si no les gusta el formato, cosas así, pero todo bien. Y también temas para conversar, pues si tal vez ustedes quieran conversar algún tema o temas que nosotros quieran que nosotros lo conversemos con ustedes o lo averiguemos un poco más, también puede ser. Conversemos. También podría haber llamado este programa Conversemos. Conversemos de alguna cuestión. Ya pues. Primero, ¿cómo has estado? Bien. ¿Sí? Habíamos dicho que íbamos a hacer que estamos bien. Sí, pues verdad que vamos a estar bien. Porque siempre empezamos así como... Puta, sobreviviendo. No, en realidad yo estoy bien. Estoy regular bien. Sí, ya analizando como te había contado, me voy a operar otra vez, pero puede que ya a la emisión de este capítulo yo ya esté operado. Pero sí que calculando ahí el tema de cuándo va a ser la operación y todas las cosas. Cuando me haga la operación les voy a contar de qué me voy a operar, pero por ahora solamente sepan que me voy a operar. Eso. ¿Y tú? ¿A ti? Sí. Siguiendo día a día. Like porque desperté. Like porque hoy día me pude levantar de la cama. Sí. Ya pues, entonces el tema que nos trae hoy día es la The Bible o la Biblia. The Holy Bible. Sí, ¿por qué llevamos este tema? ¿Por qué quisimos hablar de este tema? ¿Por qué fue? Bueno, nosotros siempre hemos hablado de muchos temas distintos. O sea, aparte de nuestra conversación a través del podcast, tenemos nuestras conversaciones de escritorio, por decirlo de alguna forma. Muchas de las conversaciones que ustedes han escuchado son conversaciones que después plasmamos antes en las conversaciones de nosotros dos, cuando ella llega a la pega, cuando yo llego a la pega, pero... Claro, durante el día, cuando tenemos el tiempecito. Claro, y cuando cachamos que el tema está más o menos interesante, para el podcast puede ser. Pero a veces nos vamos a ver en la profunda nosotros, sí. Ahí conversando. Sí, bien a la profunda, sobre todo en temas cuando son relacionados a vivencias, porque por ejemplo, llegamos a este tema porque ambos vivimos con personas muy ligadas al cristianismo, creyente. Entonces, tú y yo, por ejemplo, en tu caso y en mi caso, estuvimos viviendo con cerca de los... ¿Cómo se llaman? ¿No? ¿Evangelios? Sí. Pero son los protestantes. Claro, evangélicos. Los evangélicos, claro. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Es porque ambos tenemos cosas que contar sobre la Biblia, o cómo la tomamos en cuenta en realidad. Claro. Si ustedes esperan aquí un resumen de la Biblia, que nosotros le vayamos a detallar la Biblia, no, cagando. Pero como nosotros hemos vivido y convivido con la Biblia, tal vez es el tema del capítulo de hoy. O con la religión en sí también. Claro, es con la religión en sí, más que mal. Es la religión predominante en Chile, que es el cristianismo. Catolicismo. Ya, sí, catolicismo, pero el cristianismo en general. El cristianismo agarrando protestantes, católicos. Toda la rama cristiana. Toda la rama judeo-cristiana había por haber. Pero más específicamente los evangélicos. No, evangélicos. ¿Por qué me da por evangelios? Los evangélicos. Se le fue la palabra del Señor. Se me fue la palabra del Señor. Yo creo que es por eso mismo, porque vamos a hablar de Dios. Creo que me está fallando la memoria. Puede ser. El Diosito está diciendo ahí. Pero este castigo, mira, si es verdad que Dios está haciendo su obra a través de mi memoria para que me coarte y que esta cuestión no funcione, puta, es nada comparado con las cosas y atrocidades que ha hecho a través de la historia, así que... Tal vez Satanás está ahí. No, Satanás comparado, por lo que he buscado y lo que sé en la Biblia, Satanás es bastante bueno, comparado a Dios.
ahí vamos a inmiscuir un poquito más en este tema. A lo mejor eso lo Satanás tiene teorías. También puede ser, por más que más la Biblia es un libro hecho por hombres, así que puede Por hombre, ser. para el hombre. En realidad siempre se ha justificado eso. Yo cuando era chico y preguntaba esta cuestión en la iglesia, cuestiones, siempre decían, es que la Biblia está hecha por hombres. Y los hombres erran. Sí. Y los hombres pueden ser manipulados por Satanás. Y yo decía, entonces, ¿por qué crees que uno sigue un libro que está manipulado por el hombre? ¿Cachai? Entonces, ahí yo me iba a la mierda. De ahí yo empecé a cuestionarme y sí, de repente el cerebro hizo así. Y no, hasta ahí llegué a mi cristianismo. Tú, ¿cuál es tu cercanía con el cristianismo? Con mi abuela. Mi abuela era bien... A pesar de que no iba a la iglesia, la verdad nunca supe por qué no iba a la iglesia. Yo creo que se metió mucho en la vida familiar, como dueña de casa y cosas así, entonces no le dio el tiempo. Diría que en vez de no trabajar era no ir a la iglesia, de alguna forma. Pero siempre fue devota. Siempre ella cantaba himnos, le rezaba a Dios. Siempre era como todo hacia Dios. Y bueno, en el colegio también te meten en el asunto cristiano, ya teniendo religión como una de las asignaturas. Sí. Entonces ahí como le tratan de decirte, no, Diosito esto, de alabar a Dios y los días santos y todo. ¿Tus colegios fueron cristianos o no? Sí, los dos eran católicos. Ah, ya. El primero era un colegio de números nomás, pero igual tenía la Virgen ahí en una parte y hacían ritual cada cierto tiempo, rito religioso. Sí, bueno, un rito satánico. Bueno, andan por ahí nomás. Sí, pues de hecho son ritos. Y ya en la media el nombre ya es San Ramón. Y también tenían su parte donde hacían ahí... Me acuerdo que mi primer profesor de religión era un cura. Y tenía su parte así de como la altetería, meterse, hacer la primera comunión y todas esas bolas que hacen los católicos que yo no cacho mucho. Pero sí, eran predominantes católicos, cristianos católicos. ¿Y tú? Yo sí también, pues por mi abuela. Pero porque Parsa de la familia de mi abuela era evangélica, pero así acérrima, así como que... si el viernes había que ir a la reunión, el viernes estaba en la iglesia. Si el domingo, sábado, lunes, miércoles, el día que sea, a la hora que sea, estaba en la iglesia. Mi abuela era de las que movía las masas, por ejemplo, ¿cachai? Es como, no sé, pues si había que ir a hacer una... puta, ir a cantar a la esquina, puta, a Chuchunco City, a Chuchunco City iba todo el mundo y iba mi abuela y mi abuela arrastraba a toda la iglesia. ¿Cachai? Perdón, ¿qué rama del evangélico era? Nunca supe qué rama de evangélico eran porque decían que eran evangélicos nomás. Pero porque yo sé que están los protestantes, los luteranos, ¿cachai? Los, ¿cómo se llama? Los pentecostales, los bautistas, no. Sí. Ellos nunca supe en realidad de qué. Si alguien sabe, estaba en los espejos de la iglesia La Hermosa, así se llamaba. Iglesia bien bonita, hecha así como a palito, era muy muy linda, es muy bonita todavía cuando la he visto por Google Maps, porque hace años que no voy para allá, pero de repente me doy su vueltita por Google Maps, sigue el mismo edificio, la misma iglesia que yo conocí cuando niño y me gustaba la iglesia, ¿cachai? Me gustaba el olor como a madera, era bien acogedora, era extraño porque afuera podía hacer mucho frío y adentro siempre estaba calentito y sin tener calefactor. ¿La madera? ¿Cachai? Puta, ahí decían que era el fuego de Cristo y wea, el calor de Dios. El calor del Espíritu Santo que decían, ¿cachai? Pero no, en realidad era eso. Y esos fueron mis... Tengo de niño, cuando tengo conciencia, tengo recuerdos de estar en la iglesia, ¿cachai? Eso, y como lo dije hace un rato, pues fue estas mismas preguntas de quién creó la Biblia, de cómo, por qué una cosa dice esto, por qué dice esto otro. Te empezaste a cuestionar todo. Y empecé a cuestionarme y me salí de la religión, pero hasta que mi abuela falleció fue parte de la iglesia y sus hijos son parte de la iglesia o fueron parte de la iglesia, de la misma iglesia donde participé yo y su nieto y toda la tracalada de gente que vivió ahí en esa casa fue parte de la iglesia La Hermosa de... Toda una comunidad. Sí, mucha gente. Era raro porque ponte, cuando los días domingos que se hacía la reunión, por ejemplo, no participaba tanta gente. ¿Ya? A lo más siempre eran como 15, 20 personas, no más. Yo creo que 20 personas, ya estoy hablando muchas personas que iban para allá. Pero cuando eran así estas épocas como las Pascuas de Resurrección, o cerca de Navidad, o cerca de alguna fecha como conmemorativa de la iglesia, se llenaba hasta las cachas. Fecha religiosa, así como... Claro. Sí.
Sí. Pero mucha gente, y la gran mayoría eran familiares míos, po, ¿cachai? Porque, puta, mi abuela tuvo más hijos que... Como el rebaño era de Claro, la estaba, familia. de verdad, seguía la escritura y quería ser como Abraham, pues, donde cagado no tenía 12 hijos. ¿Materna o paterna? Paterna. Era la paterna. No, el lado materno fueron católicos. Católico. Ah, Sí. tú tuviste las dos áreas. Sí y no. Sí, no. Porque mis abuelos fueron católicos, mi mamá también fue católica, mi mamá bautizada por la iglesia católica, todo el tema, pero cuando conoció a mi papá se metió para el evangelio. Ah, ya. ¿Cachai? Se fue para lo evangélico. Mi mamá igual sigue teniéndole cierto respeto a la Virgen y los santos y todo el temita, igual tiene a Susan no sé quién, lo tiene ahí guardado como patrono, pero en realidad como yo veo como es mi mamá, por ejemplo, es bien parada a lo evangélico. Y mi papá igual, ¿cachai? Sí. Y como decís tú también, pues me gustaba a mí el tema de, más que el tema de la comunión con Dios por el tema y toda la gente que se hacía, me gustaba el hecho de ir a cantar, ¿cachai? Me gustaba, ponte, la escuela dominical, ¿cachai? Era Esas bonito, cuestiones era así. bonito. Esa weá me gustaban caleta. Me llamaba más harto la atención, porque, ¿cachai? Entonces participé en todas esas cuestiones, Es por lo menos como- hasta los 12 años participé en todo. Compartir en la comunidad religiosa. Claro, pues compartir, el hecho de hacer como alianza, ponte, no sé, pues desde las cosas que se hacían normal en una escuela dominical, que era pintar, que te hablaran de Dios, que te hablaran de la Biblia, de Jesús, De amarnos de entre nosotros. amarse uno a otro, que encuentro que uno de los, si no me equivoco, creo que es el, ¿cómo se llama? El mandamiento 11, creo que le llaman. Ya. Que el nuevo mandamiento, el que rompe todos los otros mandamientos. Porque se supone que en el Antiguo Testamento Moisés fue, ¿cómo se llama? Inspirado por Dios y creó las tablas Sí. de la ley, que son los 10 Los 10 mandamientos. mandamientos. Y creo que cuando Jesús llegó a la tierra y puso el nuevo mandamiento como el mandamiento, no sé si lo puso él definitivo o qué, O se pero interpretó de esa forma. o se interpretó de esa Digámoslo forma, pero así. el evangélico en general, o el evangelio en sí se basa en este testamento, que el tema de amarse los unos a los otros. Y en eso engloba todo. ¿Cachai? Amarse en uno a los otros, por ejemplo, es no voy a matar a otra persona porque la amo. No voy a juzgar a otra persona porque la amo. No voy a mentirle a otra persona porque la amo. Todos los mandamientos, voy a honrar a mi padre y a mi madre porque los amo. Claro. ¿Cachai? Entonces, el amor lo engloba. No mirar a la mujer del otro porque... Listo. Claro, también porque yo amo al prójimo. al prójimo, ¿cachai? Entonces, tiene esas cositas bonitas el evangelio más que el judaísmo, por decirlo, ¿cachai? El judaísmo es más tradicional, más del Pentateuco, los primeros 5 libros, ¿cachai? Del Éxodo, el Génesis, La creación de todo. la creación de todo, Y de ¿cachai? cómo se formó todo también. Claro, y muy ligado a las leyes de Moisés y cuestiones así, claro, y el evangélico no, pues el evangélico va más al evangelio como tal, que es la buena nueva, que es Jesús, y de ahí se larga para adelante. Sí. ¿Qué te podría preguntar? ¿O qué me podrías preguntar también de la Biblia antes que pasar de lleno al tema? Sí, por ejemplo, en mi trazo mi abuela era metodista pentecostal. Metodista Sí, pentecostal. en medio nombre. Sí. Y yo nunca he sentido que ella nos obligara a creer en Dios o que fuéramos a la iglesia. Era como bien de nuestro libre albedrío, por decirlo de alguna forma. Y yo igual fui a la iglesia por un año, pero no por mi abuela, sino por un amigo del colegio, que no... ¿Ya? Pero al final, por la edad, porque a pesar de que éramos compañeros, él igual era como 2 años mayor, pasa que había repetido un año. Entonces igual no lo veía de lejos nomás, porque él estaba como en su grupo por la edad y yo en mi grupo. Igual lo pasaba bien, ¿eh? Igual conocí otra gente, compartía con otras personas que no fuera siempre lo mismo del colegio. Por ejemplo, los cumpleaños, teníamos que llevar moneditas para cumplir, supongamos que iba a cumplir 3 años. Tenía que llevar 130 pesos en moneda de 10 y te cantaban el feliz cumpleaños y no metían la moneda de 10 y como, ¿ya cuánto va a cumplir? 1, 2, 3. Era entretenido. Ya lo que cumplían más, parece que eran con moneda de 100, algo así. Y no, me gustaba. Después de un año como que se me quitaban las ganas de seguir yendo. Así que un día para otro simplemente dejé de ir. Pero... no A sé. mí me encantaba, o me gustaba, no sé, bueno, ya encantar es mucho, pero me Pero gustaba en tu tiempo te en mi encantaba. momento
el tema de sentirme útil en la iglesia. Ya. Eso me gustaba más que ir a la iglesia. Era raro. Me gustaba, ponte, ser el encargado, no sé, pues, puta, al principio era de limpiar la iglesia. ¿Cachai? Ya. Que es como lo que toman, bueno, no sé si en toda la iglesia igual, pero ponte la iglesia donde yo iba, los niños se encargaban, ponte, de limpiar o ordenar antes de la reunión. En la escuela Ya. dominical te mandaban a la iglesia antes de... Yo no tenía como que hacer una limpieza así como bien rápida. Sí, ¿Cachai? Era como tres. para sacar así como la basura si se veía basura. Y después de eso era como que la coordinadora, que no sé si, bueno, un tiempo era la pastora y después eran otras personas, pero el coordinador, la coordinadora de la escuela dominical daba un versículo de la Biblia y todos iban para la casa y toda la cuestión. Después de eso pasabais como encargado de la ofrenda. Ya. ¿Cachai? Entonces te pasaba, y yo encontraba tan pulenta esa weá, Como yo el decía, tesorero. es que no era por el tesoro, sino era como por la responsabilidad. Sí, sí, te entiendo. Era la responsabilidad que me daban a mí de decir, toma, tú tienes que encargarte de ir persona por persona a pedirle que te dé plata. La charola. Claro, y era una cuestión así como bonita, porque era una cuestión como dorada, como una bolsita. La malla y como pasa el Y era, dinero. a mí me causaba mucha extrañeza de niño y hasta el día de hoy, yo ahora lo entiendo, pero cuando era niño me causaba mucha extrañeza que ciertas cosas que tenía la iglesia guardadas para X rituales, por ejemplo, la Santa Cena tenían un plato gigante, que para la ofrenda era esta cosita, que el púlpito era de otra manera, ¿cachai? Eran cosas doradas. Ya. Siempre eran cosas doradas. Por ejemplo, la cruz que tenían en la iglesia, al final, insisto, la iglesia era de palo. Era una iglesia, era como prácticamente una cabañita, pero muy grande, ¿cachai? Bonita toda la cuestión, Bien rústica. pero rústica. Pero la cruz era una cruz dorada, es grande. ¡Pah! ¿Cachai? La cuestión de la ofrenda, una cuestión dorada, así con un pañuelo como de seda, una wea así. Bien fluida. Claro, terciopelado, algo así. Cuando era la misa, no sé, pues la reunión de Semana Santa, es la donde se daba el pan o la uva, más el vino, que me encantaba, una wea que Así yo... empezó el juego. Me encantaba, yo creo que cuando la primera vez que pude, porque tampoco cuando cabros chicos te lo daban, pues, ¿cachai? No. Pero te lo daban ya como después de los 8 años te daban un poquito, porque era vino cocido, no era vino, era vino cocido. Tan rica la wea, no sé qué le pondrán, no tengo idea, porque mi abuela lo intentaba hacer, insisto, mi abuela participaba en todas las cuestiones de la iglesia, entonces mi abuela preparaba ese vino en la iglesia y no le quedaba igual como cuando lo preparaba en la casa. Había el toque secreto ahí. El toque santificado. Tu abuelo no sabía. Santificado será. Entonces era tan rica la cuestión. Y después me decían encargo, ya claro, pasaba la ofrenda. Y después cuando ya teníais como ya un poco de madurez o algo así, te hacían pasar al púlpito. Ah, ¿Cachai? Ah. O a dar el inicio de la reunión, o a dar un pasaje de la Biblia, o tú organizar una reunión. Y ese fue ya mi máximo clímax. Así cuando yo ya ahí llegué, como, yo en algún seré el momento, próximo pastor de esta yo en iglesia. algún momento lo pensé en ser pastor. Si fuera guay, yo tenía como 12 años y pensé en ser pastor. Ahora no tengo ni la pinta ni nada, pero en un momento sí lo pensé porque no es que sentía que El llamado de tenía, Dios. no sentía ni el llamado de Dios ni nada, pero sí me gustaba mucho Las masas, por ejemplo, ¿no? el tema de congregar, de hablar. Aparte que hasta ese entonces a mí me habían contado las partes bonitas nomás de Dios, ¿cachai? Como siempre. Y que había que tenerle cierto temor, ¿cachai? Respeto. A lo más también me habían contado el tema de que, claro, o sea, te hacían entender el por qué Adán y Eva se habían salido del paraíso, te daban a entender también por qué, ponte, no sé, por qué cuando intentaron llegar a Dios con la torre de Babel, Dios tiró un rayo, hizo cagar todo, cuestiones. Y los idiomas Y también. los idiomas, otra cuestión, te lo daban y uno decía, ah, sí, claro, ¿cachai? Sí, tiene razón, o sea, claro, si uno se revela contra Dios y esta cuestión. Si yo lo hice Ya. así, ya. Claro, está bien. La parte bonita, entonces uno como que te quedáis con eso, po, ¿cachai? Y a mí me gustaba mucho esa cuestión. Aparte que tuve la cueva de que el momento que yo estuve consciente y ya más o menos grande, que me acuerdo de la iglesia, la pastora que estaba en la iglesia era muy buena también. Entonces, estaba todo bien, po. Tenía ese toque maternal, te ayuda. Porque mi papá me contaba cuando él era chico, me decía, no, el pastor que yo tuve cuando yo era chico en las iglesias dominicales, el viejo se robaba el califón, se robaba la plata de la limona, estafa piramidal la wea, ¿cachai? Eso es lo malo también de la iglesia. Eso es lo malo, porque son, otra vez, volvemos al mismo tema de la Biblia, son personas, y las personas Erran.
erran o cometen errores, ¿cachai? Entonces es lógico, y si más que mal le dais un tipo, ¿cachai? Y le estáis mostrando que estáis recuperando cada domingo, puta, unas 100 lucas en una pura ofrenda. Puta, plata. ¿Cachai? Entonces igual es tentador la weá así, ¿cachai? Pero puta, mala clase. Robarte la ofrenda yo creo que es ser mala clase. Sí, todo lo que tengo relacionado por gente que se supone que lo hacen por un bien común. Sí, pues. Y lo hacen realmente creyendo en algo. No, mal. Puede ser después la gente también. Por eso se aleja, pues. Se aleja o después uno desconfía. Sí, mucha gente también se aleja por eso, por el tema de cómo son las personas que supuestamente son los pastores, en el caso del evangelio, son los pastores los que van a seguir a su rebaño hacia el Maya, iba a decir, pero como si fuese una secta satánica, hacia el camino con Dios, pero y te cagan, puta, la única persona que tenéis como referente te cagó, obviamente no hay que seguir más en la iglesia. Padre Gatita nomás. Padre Gatita, claro, hay gente que culpa a la iglesia por cosas del ser humano y yo encuentro que no está bien, siendo que yo no soy cristiano ni participo en ninguna iglesia, ni no soy en realidad creyente en realidad. No participo en nada, pero creo que las personas creyentes que van a la iglesia por una persona X están mal. ¿Cachai? Yo creo que las personas deberían ir a la iglesia para buscar salvación o para buscar alivio. Para ver compañía. Compañía. Si no lo encontráis en otro lugar, no lo encontráis en tu pareja, no lo encontráis en un libro, no lo encontráis en una serie, no lo encontráis en la calle, en la naturaleza, en el karma, no sé, en la vida. La religión es una buena alternativa para poder no estar tan cagado a la cabeza. Claro. Bueno, yo cuando te iba por una persona, pero igual me gustaba. Yo también fui por una persona alguna vez, po. Es más, mi último acercamiento con la iglesia fue por causa de una mujer que me causó mal, ¿cachai? Una mujer pérfida, ¿cachai? Debería ser latigada según la ley de Moisés. Es como en el capítulo de Los Simpsons cuando el Bart se enamora de la hija del reverendo. Exactamente, y fue muy parecido a esa historia. Solamente que esta cabra participaba la mamá participaba en una iglesia, ni siquiera era evangélica, eran estas iglesias que eran estafas piramidales. ¿Te acuerdas de estas iglesias que manda oro, y va a caer oro y caía oro? Ya, esa iglesia. ¿Cachai? Se llamaba Nacidos para robar. Nacidos para robar. Para estafar, para comprar. Nacidos para vivir o algo así se llama, no sé cómo mierda se llama. Estaba ahí ubicada al lado de estaba ubicada a lo que ahora es un Kentucky Fried Chicken en el GAM, en la Universidad Católica. Donde antes era un Kentucky, lo que es ahora un Kentucky Fried Chicken, antes era una iglesia evangélica. Ya, o evangélica estafa piramidal. Cristiana, digámoslo. Claro, esto fue en tercero medio. Y fue mi último acercamiento que tuve con la iglesia como tal, o ir a un culto como tal. Después nunca más he ido, creo que nunca más fui. Y claro, era bonito porque, puta, comparando la iglesia antigua, esta chiquitita de madera y weá, a esta tremendísima cuestión que era con pantalla gigante y los locos cantaban y era un karaoke en realidad. Sí, todo ahora es un karaoke, ahora ni siquiera es. Bueno, siempre fue un karaoke, si más que mal estaba el libro del himno y todo el himnario. El himnario. Fue bonito el himnario. También son bonitos, sí. Hoy sí, ¿verdad? Son re bonitos, no tengo ningún himnario en mi casa. Yo debo tener, pero no sé dónde está. Voy a preguntarle a mi papá si tiene un himnario. Bueno, en fin, entonces fuimos para allá y claro, el hermano Juan y todas las cuestiones, y claro, hasta que me dijeron, hay que inscribirse para pasar todos los meses, puta, 20 lucas. Como una inscripción. Y yo estaba en tercero medio, pues bueno, ¿cachai? Entonces era mucho para mí, pues entonces yo dije, no voy a desistir, pero para la próxima. Una membresía. Claro, el plan premium, claro. Perdón. Bueno, tenía la Biblia Plus, sí, bueno, así. Golden. El Golden, claro. Me venía con rellenos del autor, venía con relatos del autor. Explicaciones, notas del autor. Claro, notas del autor. Bordes dorados de oro. Y la cuestión es que entre medio de que me pidieron plata a la otra reunión, que era el otro mes, ¿cachai? Esta cabra me cagó, entonces nunca más fui a la iglesia. Entonces a eso fue mi único acercamiento que yo tuve con la iglesia. Después de... pero era toda una estafa. Sí, no, hasta la niña te era sedujo como para de sufrir. No, la Daniela hasta el día de hoy hablaba muy piola, pero... No, en su momento no, ella también estaba en su volada y weá, la mamá, es que este tipo de iglesias que son estafas, así como los para de sufrir y cuestiones,
son muy llamativas, po. Sí, entre el pastor el pastor, llama a la gente. Además que te muestran weas que están pasando y tú decís, puta, como estoy hablando de un yo hace lote de años atrás, tenía 15 años y Hace 20 y años. miraba a estos locos que, puta, weón, aparecía un cabro que tenía escoliosis, estaba pa'l pico, así, apenas y sobrevivía así, de repente el pastor le decía, desde ahora con el poder de la fe, tú te vas a parar. Y Juan se paraba, pues, weón, entonces tú vi ese compadre que estuvo toda la reunión hecho corneta atrás, y el último el pulpio así, y de repente así como bailando. Ahí entendí dónde se fueron tus 20 lucas. Claro, pues, ¿cachai? Después sabéis que ese weón era un estafador, pues. No lo viste, ¿cachai? Más. No, pues nunca más, pues, ¿cachai? Pero en el momento que ha impactado, pues, Sí, hay mucha gente que ha impactado. Es como un impacto colectivo. Impacto colectivo. Sí, pues. Entonces, ahí fue mi último acercamiento con la iglesia. Después sí no voy a negar, he sentido como un llamado a volver, pero no. Es como que... Sí, es que de repente cuando uno cae como en debilidad, uno como que siente, como que digo, puta, si tal vez, ¿cachai? Como que está la cuestión, porque como tengo crecí con una familia evangélica, entonces hay muchas cosas que de repente sin querer hago así como, gracias a Dios, wea, así, o no sé. Gracias a Dios soy ateo. Gracias a Dios soy ateo. X cosas, ¿cachai? Como que, puta, ya igual sería entretenido, o sea, sería como, ¿qué igual sería volver a un culto? Claro, pero estoy en eso. Pero a lo mejor, tal vez te ayuden de otra forma, te acompañen de otra forma. Sí, porque la iglesia ya está bien, te tiene que guiar al buen camino del Señor. Pero como hemos dicho, tal vez te ayude, no necesariamente llevándote al paraíso, pero sí... Era un asunto psicológico, sí, un asunto de sentir más gente, que no sea siempre tu familia, tu compañero de trabajo, amigos de siempre, sino estar rodeado de otra gente y con otra perspectiva, claro. Otra perspectiva. Siempre te van a poner el Señor en el camino, pero ahí ve tú cómo te lo tomas. Sí. Pero a veces igual les molesta que te saquen a cada rato como, oiga, el Señor esto, es como, oiga, parece. Sí, no, sí, creo que es el libro, no creo, es el libro más vendido en la historia en la Biblia y con el club de fans más bastardo, tóxico, bueno, la cagaron. Sí. Como bueno, que uno no puede negar nada ni decir nada en contra, que no, palabra de Dios, sagrada. Además la Biblia es el primer libro impreso de la imprenta de Gutenberg. Tengo entendido que fue con la Biblia. Algo así. No, lo leí hace poco y por esto mismo. No es que sea un mito, sino que el primer libro que imprimió Gutenberg era otro libro. Y después le fue bien. Fue como así como... Puta, no me acuerdo qué libro es, pero es como relacionado a los reyes, algo así. Y le fue bien con esta cuestión de la impresión y dijo, vamos a empezar a imprimir la Biblia. Y la Biblia, claro, la Biblia después imprimió a millones porque fue la forma de... ¿Cómo se emplea? Democratizar la religión. Entonces... Llegó a más gente, llegó a lugares donde no llegaba, era más fácil. Antes la Biblia la tenían solamente los clérigos, la iglesia la tenía. Y se llamaban un mundo en escribirlo, porque más encima era escrito a mano. Exacto, los escribas eran 20 escribas escribiendo la cuestión para escribir una Biblia. Sí. ¿Cachai? Un capítulo por escriba. Claro, entonces la invención de la imprenta de Gutenberg masificó también la religión, ¿cachai? Pero sí, pues, así como a rasgos grandes, la Biblia también fue una forma bien extraña de su creación, pues. O sea, la Biblia que nosotros conocemos como tal fue prácticamente que en la época de Constantino. Esto también es una de las leyendas, yo sé que hay varias, pero la que más me convence a mí es la historia de Constantino, que Constantino cuando quería unir el Imperio Romano en uno, y que había mucha religión y todo, querían convertir, la mamá de él creo que era cristiana, entonces de ahí inculcó, él puso todos los libros que tenían de la Biblia, todos los rollos, y pegó una patada en la mesa y dijo lo que Dios sea. Pegó una patada en la cabeza, en la mesa, y los que se cayeron bien y los que quedaron arriba son los que vamos para la Biblia, ¿cachai? No me sorprende tanto porque hay libros que son estos evangelios apócrifos, que son evangelios que no están dentro de la Biblia como tal, pero existen, que estaban dentro de la biblioteca romana, ¿cachai? Entonces no sería tan descabellado este tema. Sí, no creo que haya sido tan así de patear la mesa y... Tal vez no, pues, pero... No, yo creo que igual hubo un estudio diciendo, no, sabéis que esto habla mucho de Dios de tal forma que no nos gusta hacer el show.
Tal Sí. vez yo creo que fue más así, es decir, lo que les convenía a las personas, a los hombres que estaban escribiendo la Biblia. Sí, Ellos bueno. dijeron, no, ¿sabes qué? Podíamos cambiarle y... Sí, Tú pues sabes está- cómo es el asunto. es muy notorio el tema del contexto histórico. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nota mucho el tema patriarcal. Por ejemplo, puta, voy a buscar la historia, pero no me acuerdo cómo se llama. Sé que se llamaba Diana, pero no me acuerdo quién es exactamente el que dijo, aquí lo tengo, si lo tenía acá, ah, no está. Oh, No, lo perdí ahora. oh. Ya, pero es la historia de Josué o algo así. La cosa es que era un levita. Ese es el punto. Era un levita. Esto aparece en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Algo así. En ese libro aparece la historia de un levita que llega a un... Puta, no me acuerdo. X pueblo. Lo voy a buscar y lo voy a poner. Y llega con su concubina. La concubina netamente era como lo que... Puta, mal se entiende que es prácticamente una persona para tener sexo, pero en realidad era como su polola. Pero no tenían un vínculo... Afectivo. No había un vínculo sagrado, por decirlo así, sino eran casados. Solamente es que ella era la concubina de él, ¿no? Vivían en el concubinato, como se Vivían en el dice. concubinato. En el pecado. En el pecado. Entonces, este loco llegó a este pueblo y toda la gente le llamó la atención de este loco, ¿cachai? Así como, weón, está llegando con una mina así y no se ha casado. Y lo querían apedrear. Entonces, Josué, que era como el dueño de la casa donde se estaba alojando este levita, para que no le pegaran al levita, propuso a su hija virgen y a la concubina a esta gente Ya. para que hicieran lo que quisieran. Las toman, las agarran, las violan y después las devuelven. Como un pago. Claro, Una compensación por el daño. lo peor no es eso. Lo peor viene después. Lo peor es que aparece que el levita se va de la casa de Josué. Se va a su pueblo, a su wea. Con la mina no dice ni un... No, así como, pico, te hicieron corneta. No, sigamos. Te la Y llevo cuando igual. llegan a la casa, la asesina, la descuartiza en 12 pedazos y se los da a las 12 tribus de Israel. Y eso está escrito en la Biblia, no es una wea que No, estoy si en la inventando. Biblia hay un montón de Hay atrocidades. una porquería gigante, por ejemplo, acá mismo. Acá está, mira, voy a leerlo textual. El pasaje Samuel 1, 18, 25, del versículo 25 al 27, habla de una rara y extraña prueba de amor que le hizo Dios a David, antes de que se convirtiera en rey, cuando él era pastor de ovejas todavía. ¿Ya? David se enamoró de una mujer del rey Saúl, que era como el rey David en ese momento. Entonces se enamoró de la hija. Entonces, ¿cómo se llama este? David se fue ante el rey y Saúl le dijo así como, ya, me tenéis que traer 100 prepucios para demostrarme que estás enamorado de mi hija. Y Dios va y ayuda a David y le entregan 200 prepucios. ¿Por qué? ¿Cachai? De ahí viene más o menos el tema, me imagino yo, de por qué los judíos se cortan el prepucio antes de... Para el adulto. No entiendo, no siento relación, la conexión entre Dios y el tema. Yo creo que es por un tema de amor, No sé. como porque puso esa prueba de cortar los prepucios, no tengo idea. Porque los árabes, los musulmanes también lo hacen. No tengo idea. Yo de, A menos del yo mundo cuando veo musulmán, el sultán, ¿ya? hacía entre... ¿Cómo se llama cuando le cortan el...? Los circuncidan. Sí. También hablan de la circuncisión. Entonces, yo tenía entendido que era una cuestión de higiene. O sea, sí, pues sí, de higiene totalmente. Yo me imagino que debe ser más higiénico no tener prepucio, pero... No. ¿Tú no te gustaría que te trataran el prepucio? No, no. Que yo nací con prepucio, me moriré con prepucio. Sí, hay, por ejemplo, hay historias que yo las encontraba lógicas en su momento, pero que no son tan lógicas ahora cuando lo No. pienso como ahora, por ejemplo, el tema de las plagas de Egipto, por ejemplo. Ya. ¿Cachai? Hay un relato desde la última vez que se habla del pueblo israelí, ¿cachai? Hasta cuando aparecen como... ¿cómo se llama? Como... Oh, me fui.
¿Te te fue? Se me fue, son esclavos, cuando parecían como esclavos del pueblo hebreo, del pueblo egipcio. Hay como 400 años de diferencia entre el que aparecen en Egipto hacia atrás, ¿cachai? Como desde que termina el Génesis hasta que parte el Éxodo, son como 400 años de diferencia. Entonces, no se sabe cómo llegó el pueblo hebreo, no se sabe por qué los egipcios fueron tiranos con el pueblo hebreo, pero sí se sabe de que, por la Biblia, de que Dios castigó al pueblo egipcio con las 10 plagas de Egipto, Sí, porque pues, fue una... No las tengo acá, ¿Las las langostas? acabo de perder acá. Mierda. Aquí las tengo. Primero transformó el agua en sangre. Sí. Me estoy acordando de la película de Moisés. Sí. Rondón. Una invasión de rana, una plaga de piojos, mosquitos, una invasión de mosca, una enfermedad que mató al ganado, una enfermedad cutánea que le salían como weas en la piel, una lluvia de fuego y granizo. Y la última, la plaga de langosta. Y al final fue la matanza de los primogénitos de Egipto. Me da pena esa parte en la película. ¿Cuál? ¿De Moisés? El príncipe de Egipto. Sí. Ah, la de Bonito. Sí, pues. Buena esa película. Pero cuando matan a los niños lo sentí tan injusto. Es que es injusto, po. ¿Por qué el pueblo egipcio iba a pagar los crímenes del pueblo hebreo? Ahora, claramente se entiende, cuando yo era chico entendía que eran porque los egipcios eran los malos de la película, ¿cachai? Esclavizaban a la... Pero ahora digo, este Dios, ¿por qué también es tan cruel con las personas que no creen en él? ¿Cachai? Entonces como... ¿cachai? Sí, pues la Biblia tiene harta historia así. Hay una que estaba leyendo entre comillas, que no me acuerdo, no tengo acá, pero era como que había un profeta que era pelado. ¿Ya? Y va y unos locos así como 42 cabros se ríen del profeta porque era pelado, po. Y Dios les manda que a esos 42 culiados se los comen un oso. Sí, parece que he leído esa historia. Pero ¿por qué, weón? ¿Que Dios pelado, weón? ¿Que no podéis burlarte de los pelados ahora, weón? Bueno, tampoco, no hay que burlarse de nadie, obvio. No. Capaz que Dios ha sido el primer progre. No había que burlarse de nadie. No, pues la discriminación. Sí, pues, por ejemplo dice, despojar a los esclavos de sus hijos y sus esposas. La Biblia permite a los amos quedarse con los hijos y las esposas de los siervos si estos son los que se los han proporcionado. O sea, si el compadre tenía hijos y tú eras el dueño de las tierras y tú eras el dueño del Juan, prácticamente eran tu hijo y tu esposa. ¿Cachai? Y eso lo da Dios. ¿Cachai? Hay partes también en la Biblia que dice, en la boca del gentil está la mentira. El gentil para el pueblo hebreo es como... No es como, oh, que gentil tú. Es como decir así como puta basura. Como escoria. el samaritano. También es algo así. No, pues el samaritano, el buen samaritano es como... El samaritano es una persona que necesita... No, pero los samaritanos venían de un pueblo también. Ah, sí, pues. Y también sí. eran como mal vistos los samaritanos, pues, hasta que pasó eso del buen samaritano y como, oh, qué buena persona. Sí. No, es muy extraño lo que hace la Biblia tanto en el Antiguo Testamento, muy cuático. Sí, de hecho muchos dicen que el Nuevo Testamento es una forma de corregir ciertas cosas del Viejo. Sí, pues Por el Nuevo ejemplo, Testamento es cuando pagáis la membresía Plus y te dan el 2.0 con los medios crossover. Otro, por ejemplo, Se viene crossover, el Espíritu Santo, Dios Jesús. en el Viejo Testamento Dios es muy cruel, pero en el Nuevo Jesús dice que es buena onda. Sí. Entonces ahí como le tratan de arreglar ciertas cosas. Sí, yo creo que es porque lo tomo a razón de que Dios es una persona como tú o como yo. Sí. Entonces va aprendiendo durante el camino. De los errores. Con genocidios masivos como el diluvio, como la lluvia de fuego. Los dinosaurios. Los dinosaurios, que fue así como, chucha, me equivoqué, voy a resetear todo esto. ¿Cachai? Yo creo que Dios jugó a Minecraft, como veíamos en un video, y dijo así como, mundo 0, pongamos acá. El día 1, pum, permito clic, apareció bomba algo. atómica, chao. Cliqué bomba atómica, así compadre, te decía corneta con otras cosas. Era junto a 2 estrellas y Claro, y después aparece, ya, voy a explicarlo. Creo que Dios en el Antiguo Testamento es un adolescente que está buscando su poder. Es mi idea. Ya, yo creo que en Evangelion, el Antiguo, esta es mi versión de Evangelion de la Biblia. Yo creo que Dios en el Antiguo Testamento es un adolescente que está aprendiendo a madurar. ¿Por qué? Los adolescentes en general sufren de ira, no son referentes consigo mismos. Es más, en el Antiguo Testamento Dios no es referente a sí mismo. Siempre se refiere a él, creo que en el primer libro se refiere a él como el creador. Y después en el segundo libro, que ya del Éxodo para adelante, cuando ya Moisés toma la escritura, lo empiezan a llamar como Jehová.
Ya. O Yahvé, O Yahvé según ¿cachai? Según el momento que vos estéis leyendo la Biblia. O sea, la Biblia que agarré. Y después en el Nuevo Testamento Dios se transforma ya en un padre. Sí, pues, padre. ¿Cachai? Como tal. Pero literalmente en un padre. O sea, tiene a su hijo que es Jesús. Y como un padre se vuelve más benévolo. Se vuelve más tranquilo. Ya pasó por esa etapa de adolescencia, esa etapa de rebeldía, esa weá de que como adolescente completo, que mi verdad es absoluta y nadie más me va a corregir esta weá, si no te voy a pegar hasta sacarte la chucha como lo hizo Dios. Alguien te dice algo, no, muerto. Pero si imagínate que había un profeta Isaías, si no me equivoco, puta, soy súper malo para los nombres, pero hay un profeta que era creyente en el Antiguo Testamento, pero creyente a cagar, creyente pero a reventar, y Dios dijo: si creéis tanto en mí, te voy a quitar todo lo que tenéis. A ver si seguís creyendo en mí. ¿Por qué te va a probar de esa manera si igual le había demostrado con creces? ¿Ese no era yo? Jobs, compadre, Jobs. Sí, Steve Jobs. Antes de crear Mac, estaba creyendo en Dios. De hecho, Jobs significa trabajo, así que sí. Trabajo. Jobs, claro, era Jobs. Era y él lo hace, después le mata a todas las personas más cercanas. Le mata al ganado, lo mata de hambre como 7 meses, no sé qué, weá. Y Jobs ahí estaba llorando que Jesús me va a traer, Dios me va a traer, y Dios dice: ¿sabes qué, Juan? Claro, si Juan cree en mí. Pero después de que lo hizo cagar, pues. Y hay otros compadres que no, así como... Por ejemplo, Moisés, si va a ir más para atrás. Moisés supuestamente era un tipo que el pueblo hebreo, la mamá que era... Sara creo que se llamaba la mamá de Abraham, de Moisés. Lo abandonan en el Nilo, pero después lo toma... ¿Pero le iban a matar? Claro, le iban a matar porque había una matanza gigante. Siempre hablan en la iglesia, en la Biblia se hablan de matanza de los primogénitos, como que tienen un fetiche con matar cabros chicos. Las guaguas antes de los 2 años. Sí. Y ya, la cuestión es que van a matar a estos cabros chicos, entonces se salva a través del río Nilo en el Moisés. En el Moisés, pues una cuestión que un canasto de paja. Y lo salva como el emperador, ¿cachai? Sí, la esposa del emperador. No sé si estoy relacionando la película con en fin. Por algo está la película, pensemos en la película. Se salva, se vuelve el príncipe de Egipto, después se arrepiente, se va, conversa con las tribus de Abraham, conoce a otra mina, se casa y después está como pastoreando y aparece un árbol así y se quema, ¿cachai? Y dice: yo soy el que soy, weá. Eso es muy película del Príncipe de Egipto, que es muy buena la película. Son buenas, estas películas por ahí otras más y también son buenas. Pero no hay ninguna cosa así como una prueba así como de decir: voy a probar la fe de Moisés a mí. No, es como, puta, tú, weón, tú soy el más destacado, tú soy el elegido. Está bien, si más que mal así, yo creo que debería funcionar Dios, pues, weón. ¿Cachai? Pero después aparece con estos locos como Jobs, ¿cachai? Job, me da a decirle Jobs. Job, que puta lo hace, pero corneta. Rey corneta. Entonces, ¿qué wea? ¿Cuál es el momento así como que depende de qué lado de la cama se levante Dios? ¿Cómo te va a tratar, cachai? Como... ¿Y por qué si madrugo más temprano Dios me va a ayudar? No sé, pues, ¿cachai? No porque trabajo. Y después pasa al Dios del Nuevo Testamento, que ya es un Dios más benévolo, un Dios más tranquilo, un Dios más... ¿cómo se llama esto? Más cercano, porque está el Hijo el que intercede con él. ¿Cachai? Tal vez mandó a Jesús para redimirse también. También, pues si más que mal lo entrega como cordero degollado por pecados de que él mismo instauró, entonces... Es muy extraño. Por eso digo que yo, sinceramente, a Dios lo veo como un padre, o sea, me enfocando que existiera. Lo veo como un padre, como se habla, siempre se habla del Dios Padre Todopoderoso. Sinceramente yo creo que un padre, pero un padre fue después del Nuevo Testamento. Sí. Cuando tiene este hijo que es Jesús, que viene, es el verbo hecho carne, y que es el sacrificio de Dios para la humanidad, para decirle el pacto y... Todos estamos salvos gracias al sacrificio de... Salvos por un pecado que él mismo impuso. Muy rara la wea, muy rara. Pero ya cuando estáis con toda esta cuestión bonita y después pasáis por los libros que hablan sobre cómo fueron martirizados los mártires, los evangelios y todos los apóstoles, cómo fueron martirizados, que Mateo fue cruzado, no era Mateo, era... Pedro era crucificado al revés, ¿cachai? Marcos fue crucificado en una X porque no quería la cruz,
¿cachai? Es bien truculenta la forma. Es sádica la wea, sádica, bien sádico. Empezando por Judas, hay varias... La versión que todo el mundo conoce es que Ese después de suicida. recibir las 20 monedas de plata se suicida, pero Claro. haciendo investigación, entre comillas, para hoy día, también vi una versión donde el compadre se lanza por un barranco. Sí, pues, otra se ahorca y se tira la rama y se cae en un barranco. Algo así. Sí, no fue tan simple eso. No fue tan... Como que se arrepiente, se da cuenta de lo que hace, el demonio está ahí. Y bueno, muy y extraño. el suicidio puede ser también un pecado, entonces. Sí, pues porque el suicidio, porque se supone que lo único que te da Dios a ti y lo único que tienes que conservar es tu vida. Tu cuerpo y Tu vida, nada más, tu alma. Y que tu alma tienes que morir prácticamente de manera natural. Si te pegan 20 balazos, naturalmente te vas a morir. Así que igual pega. ¿Cachai? Pero el hecho de que tú te arrebates de lo único que tú tienes en y es de verdad, lo único que uno tiene en realidad, de uno así, no es un celular, no es un micrófono, no es ropa, no es pelo, es el alma, la vida. Entonces, si te la arrebatas y no te la arrebata Dios, o no te dice Dios, en este momento te vaya a ir, Diosito, llévame. claro, pero también es una incongruencia, porque si se supone que ya el camino tuyo está determinado de cierta manera, se supone que Dios es como omnipresente, omnisciente y omnipotente. Omnívoro. Y omnívoro. Los Simpsons. Claro. Se supone que ya Dios conoce desde que tú naciste hasta que tú moriste, antes que tú lo sepas. Está la línea de tu vida. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? ¿Cachai? Entonces, si tú te suicidáis, no estaba en el plan. Entonces, en ese caso, nosotros nos saltamos a la ley de Dios y somos más poderosos de Dios por tener nuestro poder, el poder de nuestras manos, en nuestras manos, de quitarnos nuestra vida. Yo creo que Satanás empieza ahí. Puede ser. Miente, haz esto. Puede ser. Sí, pues. Y ahí uno sabe si escuchar. Es muy extraño, esto es como hay mucha incongruencia en lo que se dice, en lo que se hace, en lo que se ve y todo el tema. Sí. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿No? Humanos, somos simples seres humanos nomás. De hecho, dentro de mi investigación, porque a lo mejor nos pusimos a ver un par de videos antes de cada uno en la suya, y yo vi unos videos que hablaban de cómo leer la Biblia. Y estaban bien interesantes, eran como 20 videos, pero vi como 10. Eran como de 5 minutos, así que era rápido. Y hablan de eso, que hay mucha incongruencia a veces en la Biblia, porque te da ese libre de albedrío de interpretar de tu manera lo que dice. Entonces, y también los héroes, por ponerle un nombre de la Biblia, tratan de ser muy humanos también para que tú te sientas de alguna forma representado en esa persona. Estamos hablando de que si la Biblia hubiera sido... Es literatura al final, dentro de todo, para mucha mitología. Entonces, ciencia ficción, mitología. Entonces el héroe siempre se equivoca. Da ejemplo de, por ejemplo, Moisés tuvo 40 días en el mar, en el diluvio, bajó del arca y se fue a emborrachar. O lo que tú dijiste de la historia, esa de que mandan a las mujeres a que paguen un pecado que no hicieron. O también, por ejemplo, en la historia de Somorra y Gomorra, viste que sale la familia y que no hay que mirar para atrás y la mujer mira para atrás y la mujer de sal. Sí. Y después la hija se meten con el papá porque dicen aquí nadie nos va a pescar, pues somos mujeres solteras a nuestra edad, emborrachan al papá y lo violan. De alguna forma es violado. Sí, es muy cagada la cabeza la cuestión. Pero después te dicen que no te podés meter con tu... Sí, pues el incesto está prohibido, pero prohibido. No... Lógicamente debería ser prohibido. Y lógicamente parece que no. Ni idea, porque fue una de las bases, por ejemplo, para que los reyes se pudiesen casar entre hermanos y primos. Po. El hecho de que Dios es como la sangre, o sea, estamos en contexto del año 1000, po, que los reyes pensaban que ellos eran prácticamente el enviado de Dios en la tierra, ¿cachai? Más que el Papa. Entonces ellos decían que ellos podían hacerlo porque ellos tenían el poder divino de perpetuar su sangre, por su especie. El linaje, entonces se pasaban por el no es ni se pasaban estas cuestiones. Bueno, hasta ahora se trazan entre primos y familias que se sí, po, sí. No, sí, es muy extraño el tema de la Biblia. Sí. ¿Cuál es lo más feo que tú sabes de algo relacionado con la Biblia? Así como esta historia, así como algo que tú que hay como perturbado, así como, o que en algún momento te quitó el sueño.
tal vez no quitarme el sueño, pero cuando supe bien la historia de Lilith, igual es como bien... Porque siempre hablan de Adán y Eva. Y uno si no lee bien la Biblia, no se mete mucho en los temas, Lilith pasa muy desapercibido. O sea, Lilith no aparece en la Biblia. ¿No sale en la Apocalipsis? No, tampoco. No, lo que nosotros somos, o sea, lo que se conoce de Lilith es por como leyendas o libros judaicos. ¿De Enoch o no? Sí, el libro de Enoch habla de Lilith. Pero son libros apócrifos. No están dentro de no están dentro del canon. No están dentro del canon, sí, esa es la cuestión. Son versiones, pero igual es bien... Son bien... Son sádicos. Sí, imagínate que Lilith se negó a estar debajo de Adán, sino que eran unos iguales. Dios la destierra del paraíso y después se mete con un bestia. Ni siquiera es que digas, no, se mete con los otros humanos que están afuera, sino eran con bestias. Tiene hijos con Leviatán, y ustedes saben quién chucha es Leviatán. Leviatán es una ballena. ¿Cachai? Entonces, ¿qué weá? ¿Cachai? Es como el burro con el dragón, ¿qué onda? ¿Cachai? No se entiende. Es muy cagada la cabeza la cuestión. Sí, y ¿qué más? Son teorías nomás, que uno igual la escucha y como igual alza apoyo. No sé, por cuando dicen que la Iglesia Católica o lo que sea el Vaticano es como la prostituta del diablo. Porque todo encaja que va a venir, por ejemplo, jinete de la ramera, esa era la palabra. La gran ramera de Israel. No sé, porque van a venir un demonio de, no sé, 7 cabezas y justo el Vaticano está donde 7 montañas. Sí, está vestida de morado y el Papa tiene ropa morada y empieza... Igual sí, si nos metemos así como en la salfate. Sí. Cuando yo vi eso, yo quedé como, oh. Yo no sé por qué, pero siempre... No sé si me lo dijeron o porque yo escuché, porque no sé, pero siempre hablaban que de 2000 años después de la venida de Cristo iba a aparecer el Mesías. Y yo estoy hablando del año 96-98. Entonces quedaban 2 años para el anticristo y yo estaba pero recagadísimo de miedo. Ahí preparado. Pero recagadísimo de miedo. Si yo digo un libro que a mí, yo cuando era chico leí la Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que la haya entendido o no. Había muchas cosas, como por ejemplo el libro de los Salmos, que son cánticos, sí. Y como hay algunos salmos, el Salmo 21, que uno se lo aprende como por obligación. Señores, mi pastor nada me faltará. Claro, en lugar de verdes pastos me hará descansar. Dios. Y después pasáis estos libros como de Isaac, ¿cachai? Donde hablan más de la historia de un profeta, o pasáis los libros de Deuteronomio, esos libros que hablan más de la historia del pueblo de Israel, como pasó después del éxodo de Egipto. Es más, hasta el mismo éxodo, también en la Biblia aparece que después de que estos compadres estuvieron vagando 40 años por el desierto y que crean un cordero, un chivo de oro, al becerro de oro. El becerro de oro, Moisés no les dice... Yo hasta hace poco pensaba que Moisés le había dicho así como... Ya, hay que destruirlo y hasta aquí no me ha llegado, no hay más adoración de nada. Y no, pues la Biblia explícitamente dice: destruyan el becerro de oro y maten a su papá, a su hermano, a su hijo no nacido. Weón, era como una cuestión así como el compadre, si es tu hermano, yo le mato a su padre, a su madre, weón. A tu abuelo, si está muerta la reina. Bueno, a Moisés siempre te lo mostraban así con viejo barbón, ¿cachai? Así como buena onda, entre comillas. No. Y bueno, no sabían hablar, pues, weón. No sabían hablar. Moisés no sabía hablar. Era tartamudo. Tenía un intérprete para que pudiera... Claro, Aarón. Sí. Era su intérprete y Aarón su hermano, parece. No sé si era creo que era hermano de la esposa. Okay. No era el hermano directo de Moisés. Cuñado. Bueno, un familiar. Sí, algo así. Pero era muy extraño, muy... No sé, muy loca la cuestión. Por eso... Bueno, en fin, la cuestión es que me acuerdo que leí y me impactó fuertemente hasta el día de hoy. No lo voy a negar. De hecho, no duerme por eso. El Apocalipsis. Yo leí el Apocalipsis. Cuático. Por ejemplo, cuando hablan del demonio que se abre el cielo y aparecen estos 4 jinetes del Apocalipsis con trompeta, y que cada trompeta es una plaga. Concha de tu madre, weón. Es como, ¿por qué? Dijiste, mamá, ¿puedo dormir contigo? Claro, y que los muertos van a revivir, ¿cachai? Que por eso los muertos no pueden ser quemados, ¿cachai? Entonces, muy loco. Por ejemplo, este dragón que va a aparecer con cabeza de león, con 5 cabezas, 8 colas,
¿Cachai? Que cada cola representa no sé qué punta de Satanás, ¿no? Pero ni un momento hablan de Satanás, po. No. No, po. Esa es la cuestión. En ningún momento en el Apocalipsis se habla de Satanás así como que él es el enviado de todo, y él va a abrir y todo este poder omnipresente, ¿cachai? Y que va a quedar la santa, y que va a aparecer la gran ramera, que es supuestamente del Vaticano, que es el Papa cuestiones. Pero, no sé, yo decía, ¿cómo tanta weá? ¿Cachai? Tanta parafernalia para morir. Tanta mierda que va a pasar, weón, y bueno, y yo lo más me he robado un Chocman, weón, y ya me condené. ¿Cachai? Estoy cagado, ¿cachai? Se te olvidó pagar el... Y me daba miedo porque, por ejemplo, cuando era pero chico... esa es la idea, porque te da miedo. Es que esa es la cuestión, me daba miedo porque yo veía a mi abuela que salía de la iglesia, que mi abuela estaba ahí como, pueblos todos, batir las manos, claro, y yo... Y después salían de la iglesia y mi abuela, oye, ¿viste a la vieja Marta? La vieja sí, vieja loca, que ojalá, weón, como las güeyes. Yo decía, weón, mi abuela está haciendo falso testimonio contra otra persona, se vaya al infierno. Entonces me daba miedo esa weá, porque cuando mi papá, no sé, pues, íbamos al supermercado y se comía una weá, yo era chucha, weón, ¿cachai? Weón, esa weá es robo, weón, está ahí el infierno. Mira las tonteras, yo tenía como 10 años y estaba recagado de miedo. Sí, sí pasa. ¿Cachai? Y hasta el día de hoy me pasa. No es que no robe, porque si alguna vez he robado en algún lugar. No es que no mienta, porque más de alguna vez he mentido en algún lugar. Yo, y con todas las cosas que yo he dicho y hecho, yo ya debo tener sus buenas hectáreas en el infierno. De hecho, en este momento están mintiendo. También. Esto es una mentira. Esto todo es una mentira, todos somos unos NPC. Pero me ha pasado que, puta, no sé, el miedo tránsito de la religión. Cuando por X razón se escucha una trompeta y yo no tengo puta idea qué pasa, y digo, concha de tu madre. ¿Me vienen a buscar? Sí, me urjo, pero sí, no sé por qué. Ni idea. Diosito ahí, tú te portas mal y Diosito... No, me imagino al tiro que va a quedar la zorra. Por ejemplo, hace un tiempo atrás estaba en la casa, en el departamento, estaba sentado, si eran como las 1 de la mañana, 2 de la mañana. Yo estaba viendo tele, no sé, alguna wea. Estaba en la cama. Claro, un día X. Estaba ahí viendo tele, y de repente sonó una trompeta, pero así de la nada. Puta, 2:14 con 2 segundos. Y suena una wea. Y yo quedé así. ¿Cachai? Dijiste, mi amor, me viene a buscar. Una wea así como que las trompas, cagamos, ¿cachai? Y también me pasaba que lo relaciono también cuando era chico iba en una iglesia adventista. ¿Ya? Y los adventistas también son bien sádicos también para contarte la historia. Entonces te contaban así, ellos tenían como un ¿cómo se llama? Como un diario mural. Pero no era un diario mural, era una cuestión donde te ponían como monitos, te pegaban monos en una tela. Entonces ahí te contaban como la historia de la Biblia, por ejemplo le decían la creación y te ponían unas nubes, ¿cachai? Y decían ya, y Dios el primer día hizo los animales y pegaban animalitos. Entonces era bonito. De repente ya, y Caín mató a Abel y bueno, era como que weá. Y mostraron así, de repente Caín estaba acá, Abel acá, y de repente Caín le pega como una weá y Caín está muerto. Claro. Y a Juan Bautista lo llevan en la cabeza en una bandeja. ¿Cachai? Y todas esas cuestiones como, ¿por qué? ¿Cachai? Entonces, sí. Hablando de las trompetas. Bueno. Otra cosa, antes de, por ejemplo, cuando está nublado y se cuelan los rayos del sol, lo asocio a algo divino, es como digo, pero mira las weas, po. No, pero si uno vivió o tuvo experiencia de cierto modo en la iglesia, siempre te va a perseguir de alguna otra forma. Uno siempre dice, perdón Diosito por lo que voy a hacer, pero ya lo hice. O lo voy a hacer. Puta, no pido perdón, pero sí hay algo, sí hay como... No, pero no sé, pues tú vas a, no sé, reírse algo que tú no debiste haberte reído, pues Diosito. Yo creo que nos envenenaron o nos manipularon el cerebro netamente para siempre estar dudosos. De dudar de las cosas. De dudar de todo, de la moral y todo eso. Ya, si no creo en Dios, pero ¿y si fuese verdad? Sí, pues, sí pasa. ¿Cachai? Entonces, no temáis. Uno igual se siente más libre al decir, pucha, tal vez no creo tanto en Dios, no voy a la iglesia. Te libera de alguna forma, pero siempre está el temor ahí. Sí. Bueno, te iba a contar sobre las trompetas. Bueno, yo he dicho varias veces que vivo cerca de la FACH. Yo vivo en el bosque, está la base aérea del bosque, la FACH. Conche tu madre, viene el jinete. Algo así, pero no es mi familia, sino que... Entonces, a cierta hora se escucha la trompeta, no sé, supongamos 6, 8 de la mañana, un trompetazo para que los milicos se levanten y hagan cosas de milicos.
O a veces se escucha la banda militar porque están ensayando. Y bueno, y los aviones y bla bla bla, pero estamos hablando de trompetas. Y resulta que una vez mi mamá llegó de ir a comprar. Fue hace años, sí. Hace más de 10 años. Y me contó de que una vecina, ella es muy creyente, muy loca de, como así, muy devota. Incluso yo, cuando iba a la iglesia, yo compartía con una hija de ella que tenía casi la misma edad, así que estábamos en el mismo grupito. La cosa es que le habló a mi mamá diciendo, oye, escucho la trompeta en la mañana. Sí, pues los milicos que tocan todas las mañanas como siempre. Ah, eran ellos, sí, pues. Pero yo me asusté porque pensaba que venían los jinetes, se pasó la media rollo. Ya, esas películas me las paso yo también. Pero, Juan, toda su vida esa señora vive antes de que yo naciera ahí. Ah, o sea, la vieja estuvo años pensando que venían los jinetes. Juan, tú si viví como a 2 cuadras de una base militar, que cada cierto tiempo tú escuchás la trompeta, tú decís, son ellos, Sí. obviamente. Pero ella como que se coció. Bueno, yo tengo familiares que... directo, un tío en realidad, que se volvieron fanáticos cristianos. Pero fanáticos, así, fanáticos. O sea, menos mal que yo no tengo relación con ese tipo de gente, pero era una weá desagradable. Cada reunión que se hacía en la casa de la abuela o cada reunión que iban para la casa, cada weá, eran como, vamos a comer, hay que orar. Ay, A sí. todos le daban el ya, filo, Por da lo respeto. mismo, ¿cachai? Yeah. Pero dentro de la misma oración los compadres decían, y te pido por Juan, por Juanito, por mí de repente, porque no sé, pues puta, yo tenía 16 años, andaba con una polera de Soulfly, una weá. Que es satánico para ellos. Para Claro, ellos, pues, era una porque- mierda y los locos, el satanismo y era como, y pedimos por el alma de Juanito, weón. ¿Qué weón, si estos locos le estaban sacando la rechucha a su cabro chico que tenía autismo? Le están ¿Cachai? sacando el demonio. Claro. También decían esa estupidez porque el autismo era parte del demonio. Mira la Pues si hasta me acuerdo haber escuchado a mi abuela de que las Estupidez. personas que iban sordas la obligaban a escribir con la mano derecha porque el zurdo era como la parte del demonio. Del demonio, no, sí, estupidez para grande, pero te creo en los años 50, 60, hasta los 80, la ignorancia de la gente, pero no en los 2000, po. No, pues, no va a ¿Cachai? No, nueva era, no, es que, no sé, es una estupidez. Sí está bien ser cristiano, está bien creer en Buda, en Cristo, en el Satanás, en No te tiráis. Behemoth, puta, la weá que queráis, ¿cachai? Pero no podéis poner a la demás gente que crea lo mismo o de la misma manera Obligarlo. que tú, po, weón, ¿cachai? Siempre cuando obligan a una persona a creer en algo es peor. Y hablar, por ejemplo, el mismo caso de este tipo de mi familiar, por ejemplo, que el tipo hablaba del amor de Cristo, del amor a los prójimos, del amor a qué, y le sacaba la reconcha de su madre a los hijos. ¿Cachai? Mi abuela misma, mi abuela yo la quise mucho todo el tema que queráis, pero mi abuela era una mala hablada de la mierda, ¿cachai? Mentirosa, media ladrona, puta. Sí. A la familia le importaba una callampa, si había un buen violado, weón, le juntaba a todo el mundo. ¿Cachai? Entonces, Sí, pues, ¿cómo? ¿cachai? He conocido gente mala, pero mala de verdad. Y son acérrimos cristianos. Bueno, por ejemplo, Más creo que la gente más mala que he conocido en mi vida son acérrimos cristianos. hay muchos que, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, narcotraficantes. Los narcotraficantes son muy... No todos, Creyente, a obviamente. cagar. Pero, por ejemplo, no sé si Pablo Escobar o el otro, se me olvidó el nombre. No sé, Pablo Escobar. Pero tipo Pablo Escobar que hacía todos los crímenes, pero le da dinero a la gente. Yo creo que de alguna forma era para compensar lo que hacía con Diosito. Pues. Puede ser, pues o sea, el narco en realidad y los delincuentes en general tienen sus La- patrones y todo lo que La ustedes. narcocultura tiene la Sí. Santa Muerte. En México se da mucho Sí, ese pues, tema, a po. eso voy. Pero aquí ya es un tema de que se mezcló, bueno, en realidad desde que la Biblia, desde que se instauró el cristianismo como tal en la historia del mundo, es que se buscó la forma de que no chocaran tanto las culturas. Entonces la única forma de que no chocara es absorber ciertos Sí. ritos de estas culturas Paganas. paganas con ellos. Por ejemplo, el 25 de diciembre, que todos lo asociamos con Navidad y el nacimiento de Cristo, está asociada a culturas paganas romanas, por el nacimiento, o egipcias, ¿cachai? El nacimiento de Amon-Ra. De hecho, la ¿cachai? misma cultura, pues hay mucha cultura que sale una mujer con un niño en brazos. Claro, Y ponte, después lo asocian con la Virgen y Jesús. Osiris creo Parece que, que o Osiris. Amon-Ra creo que son, es
es parte también, nació también de una virgen y que murió y al tercer día resucitó. También el tema de los 3 días también se habla de que también se unió por una fiesta de Neptuno o de Júpiter, no sé cómo lo cuestión. ¿Cachai? Pero acá en Sudamérica lo volvieron a hacer y todos estos ritos como de la Santa Muerte, son ritos paganos, paganos entre comillas, para el mundo cristiano, que se absorbieron y se instauraron como que fuesen cristianos nomás. Sí, por la mezcla... Sin ir más lejos, por ejemplo, San Juan, por ejemplo, ¿cachai? La época de San Juan. San Juan, el 24 de diciembre, está asociado de esa manera. Vamos a un corte y volvemos. Esta fue... Ustedes no se dieron cuenta porque fue un rito, pero tocaron la puerta y creo que fue Dios. Nos viene a castigar. Estamos hablando muy mal de él. Sí. Yo creo que ya está bien el capítulo, ¿no? Sí. Llegamos, está 1 hora hablando de esto extraño. Hay los de cuestiones más que quedan en el papel, porque también los ritos cristianos podríamos haber hablado, ¿cachai? Hay ritos muy raros, por ejemplo, los católicos mucho tiempo tenían un pedazo de prepucio, y le voy a seguir dando los prepucios porque no entiendo la manía de los cristianos con los prepucios. Entre los hombres, por patriarcado, machismo. Y decían que era el prepucio de Jesús. ¿Ya? Pues se supone que la iglesia católica tienen como un hueso de un santo. Tienen un pedacito muy chiquitito de un santo y lo tienen, no sé, en una parte, así como, oh, miren, un pedacito de hueso. En la iglesia católica, por ejemplo, se supone que tienen la corona de espina. Se supone, o sea, tienen una corona de espina que está guardada de todo el tema. Pero de hacer de Jesús, no sé. ¿Cachai? El santo sudario, que también se demostró que no es de la misma época ni corresponde, ¿cachai? Pero también por muchos años la gente decía que ese era Jesús. Es más, de ahí se tomó más o menos la imagen que muchos años se tuvo de Jesús, que no es la imagen tampoco del rubio, blanco, de ojos azules que nosotros vemos de Jesús de Nazaret, pues, ¿no? Esa es la versión europea la versión europea. de Jesús. Claro, la versión republicana de Jesús. Más se dice que Jesús debe haber sido un hombre del Medio Oriente, moreno, grande, claro, un moro, exactamente un moro. No, muy extraño, muy raro todo el tema. Lo que sí me puedo quedar solamente con la enseñanza de que amarse a los unos como a los otros. Te que sacar las partes buenas de la religión en sí. Sí, tiene pasajes bonitos, tiene, por ejemplo, el Antiguo Testamento, este tema de la creación es interesante de leer, ¿cachai? Cuando no sé qué más bonito será el Antiguo Testamento, pero no, pero que por ejemplo los 10 mandamientos por algo también son leyes, es son que como las primeras leyes zorra, pues, si para ordenar la gente. Tenían un pueblo gigante ahí tirado por 40 años dando vueltas en círculo y estaban todos locos. Sí, pues. Pero lo que metí otro, lo que tú dijiste, eso de amarnos lo uno de lo otro. Por ejemplo, también dice que tenemos que cuidar los animales. Es que todo, po. Es todo. Respetarnos. Claro, sí. Jesús fue el primer anarquista. Sí, el primer... Y está, la imagen de Jesús está secuestrada por una parte de la iglesia que lo hacen ver como que Jesús es un weón satánico prácticamente. Sí, porque él movía masas, despertaba a la gente de lo que estaba pasando, de los abusos, dio vuelta a un mercado. No solamente eso, sino que vino... Se juntaba con prostitutas, con ladrones, con enfermos, lo de dar con nada, traía vino. Sí. Es muy probable que Jesús haya sido chileno, po. Nació pobre. Latinoamericano. Latinoamericano, claro, nació pobre, se transportaba en burro. Una familia, un papá que murió joven, no estuvo con él. Sacaba vino donde no había. Le juntaron la mala clase. Sí, pues, con 200 pesos la hacía, cagado, bueno, multiplicó peces y pan para todo el mundo. Igual lo imitaban gratis, así que tenía que de alguna forma. Y achorado, pues, compadre dijo, weón, Pedro, pesca para allá, chuchito madre. Y Pedro, no, weón, no te voy a hacer caso. Para allá, weón, no te voy a hacer caso. Para allá, culiado. Y Pedro lanzó la red para ese lado y sacó peces. Achorado. Sí, pero lance la piedra, el tercer libre de pecado, lanza la primera piedra. Sí, a la pobre mujer que iban ahí a apedrear. A todo esto, eso mismo, pues María Magdalena también, hay muchos escritos que hablan que María Magdalena no era prostituta. No. Y que tampoco Jesús nació en una familia pobre,
ni que era nada porque era descendiente de David, po. Sí, pues del rey de David. ¿Cachai? No tal vez directamente, pero No, venía de pero eso es de una descendencia. rama. Y aparte que ¿cómo se llama? José era carpintero, pero no era cualquier carpintero tampoco, pues era el que hacía las cruces al imperio. Entonces tampoco tenía una mala posición económica, tal vez no era el millonario, No, pues. pero Clase media. no tenía una mala posición económica. Hay una película que es re buena que se la voy a aprovechar de recomendar para empezar el tema de recomendaciones, que se llama La Última Tentación de Cristo, Ah, yo no ¿cachai? la he visto. que está Willem Dafoe, Sí, sí, una vez me lo de mandaste y no la he visto. Tarantino. Bueno, y ahí hablan un poco, o sea, se muestra eso de que los carpinteros no eran tan bien mirados por el pueblo hebreo porque eran los locos que se encargaban de crear las máquinas de tortura, y más que más la cruz. Nosotros llevamos una cruz, pero si... O sea, ustedes, los cristianos, llevan en general, o los católicos llevan una cruz en el pecho, pero si Jesús hubiese nacido hace 20 años, estaríamos llevando toda una silla eléctrica. Así que no... Sí, pues no, y además estamos llevando la máquina de tortura a una persona. Llevan los católicos. Se entiende el significado, ¿cachai? Pero igual es como extraño. como que a mí me mataran ahorcar y después me recordaban con una horca. Sí, voy hablando de María Magdalena. Está la versión de que realmente eran 3 mujeres. María de Magdalena, la prostituta y otra mujer, otra María. Y como los hombres hicieron la Biblia y todo, la prostituyeron de alguna forma. ¿Te imagináis el poder que hubiese agarrado a la mujer en la religión judaica? Si la mujer hubiera Si hubiese podido... aparecido con ese nivel de potestad. Por ejemplo, es muy improbable que Ponte Jesús no hubiese tenido descendencia. Sí. Es muy improbable también que Jesús, a la edad que supuestamente murió, que fue a los 33 años, no hubiese tenido hijo o mujer, porque era mal mirado en ese entonces, po. Y Jesús, se sabe, la misma Biblia dice que Jesús se llevaba y se regía por las leyes del Torá, ¿cachai? Entonces la Torá dice que se tienen que casar, tienen que tener hijos, y era normal que los cabros se casaran a los 16 18 años con pendejas de 8. Entonces no es muy probable que haya tenido hijos, descendencia y cosas así. Si hubiese sido tal cual, como se dice, que María Magdalena no era una prostituta, sino era una más dentro de... Y que San Juan también dice que tampoco era un hombre, sino que también era otra mujer. Sí, pues, de hecho era como un apóstol humano. Era... y hubiese hecho una revolución generalizada dentro de la religión, pues. Sí, pues, ¿Cachai? No, muy... Bueno, y también dicen que la tumba de María Magdalena estuvo en Francia. Sí, Hay el otra, el Código Da Vinci habla de eso. Igual que hay una... Hace harto tiempo atrás leí un libro que se llama El Camino de Jihad. Yeah. Que es un libro, puta, que no tiene mucho poder científico ni weas, pero hablaban de un libro que habla sobre la historia de Jesús desde que entra al templo cuando tiene 12 años hasta cuando vuelve a aparecer a sus 29 o 28 años, o 30 años. Todo ese tiempo en la Biblia desaparece Dios, Sí. o sea, Jesús, desaparece la historia. Se supone que fue a Egipto y no sé qué. Claro, se supone que fue a Egipto y fue como un viaje y toda la cuestión. Pero entre ese viaje llega a la India. Ya, Y se conoce, entre comillas, a una de las reencarnaciones del Buda. ya. Se hicieron amigos. Por eso es que como que muchas de las interpretaciones o muchas de las cosas o de las cosas parábolas que dio Jesús son muy parecidas a las parábolas hindú. Ya. ¿Cachai? En ese tema ponte de es más fácil que un elefante entre por la aguja por el hoyo de una aguja, que un millonario entre el reino y los cielos, muy parecido al despojo que hizo Buda de todo su ente material para convertirse en la iluminación, ¿cachai? Es extraño, ¿cachai? Y es más, hay escritos budistas que hablan de alguien con un nombre muy parecido a Joshua, ¿Ah? que está dentro de la época, más o menos podría ser que estuvo Jesús. Entonces muy rara la weá, ¿cachai? Ahí hubo un crossover, pues weón, hay Buda y Jesús. De hecho me acordé de una serie de anime. Ah, ya una weá japonesa. Sí, Jesús Y Buda. y Buda anime. Se llama Saint Onisan. Sí. Se trata de que Buda y Jesús son amigos y se van a Japón de vacaciones. Es muy entretenido, así que veanlo, es una recomendación. Ya. Porque pasan cosas muy locas. Y ahí tenemos las recomendaciones también. Para que la vean. Tenía otra recomendación más, pero dejamos para otro capítulo. Ya, pues entonces llegamos hasta acá, yo creo, ¿no? Sí, Este capítulo, el capítulo de la entretenido. Biblia, sí.
Tal vez no vayamos a tener este capítulo las visitas que queramos porque a la gente mucho le aburre y capaz que van a pensar que dos hueones vayan a hablar de la Biblia. Entonces, pues yo hablando de la Biblia. Sí, así que amén, amén y amén. Supuestamente iba a hablar de anime y estaba hablando de una recomendación de un anime. Síganos en redes sociales como en Instagram como Hablemos de _podcast Chile y también estamos en YouTube, que está por aquí, está YouTube, como Hablemos de 3 puntitos. Como les dije anteriormente, vamos a tener otras redes sociales como Spotify, TikTok. ¿Sí? TikTok y Spotify los vamos a tener y los vamos a subir en la caja de comentarios para que ustedes los tengan, cuando lo tengamos. Puede que está desde el primer capítulo, pero ni idea qué capítulo será. Así puede tener un trapase. O puede que nunca pase. Spotify yo creo que sí, porque hay gente que nos escucha en Spotify. Sí. Igual que tenemos ideas de hacer reacciones, puede que para el capítulo que esté puesto este capítulo ya estemos con la reacción, ya estemos haciendo otras weas, pero se nos ocurrió hace poquito, así que se lo estamos comunicando como que esta wea estuviera en vivo. Pero no está en vivo. Pero está en vivo. Pero estamos. Sí. Al final capaz que seamos solamente unos Sims. Y que Dios sea el gran maestro. Ah, en el PC, pues sí. Como dicen ¿cómo se llaman los masones? El gran ojo que todo lo ve. Ya, eso. Un abrazo y nos vemos. Chao, gracias. Chao. ¿No me quiere cambiar?